Metro cuarto. Aquel que sin perder el equilibrio de su espíritu sabe hollar con altivez los implacables decretos del destino, y que tanto en la adversidad como en la bienandanza puede contemplar impasible los vaivenes de la mudable fortuna, no se conmoverá ni ante la furia amenazadora del océano que hace brotar del fondo de los abismos sus agitadas olas, ni ante el bramar del Vesubio caprichoso, cuando reventando sus hornos encendidos lanza las llamas envueltas en humo, ni ante la descarga del rayo ardiente que busca, para fulminarlas, las elevadas cumbres. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre maltratado por la desgracia ha de mirar inerte, rabioso en su impotencia, al tirano que lo tortura? Nada esperes, nada temas, y dejarás desarmado e impotente a tu más airado enemigo. Pero si trepidas por el miedo o vacilas por una esperanza, ya has perdido tu firmeza, has vendido tu independencia, has abandonado tu escudo y, desalojado de tus posiciones, has atado a tu cuello una cadena que para siempre te arrastrará. Prosa cuarta. ¿Has oído estas palabras?, me dijo la filosofía. ¿Han penetrado en tu espíritu o bien te has quedado tan insensible como el asno ante la lira? ¿Por qué lloras? ¿Por qué fluyen de tus ojos esos arroyos de lágrimas? Si buscas remedio a tu mal, preciso es que descubras la herida. A lo que, concentrando mis energías, respondí: ¿acaso necesita alguna aclaración? ¿No destaca bastante por sí mismo el rigor encarnizado de mi dura fortuna? ¿No es suficiente para moverte a compasión el solo aspecto de este lugar? ¿Es esta aquella biblioteca que en mi casa tú eligieras como seguro refugio, en donde muchas veces te sentabas a mi lado para instruirme en las ciencias divinas y humanas? ¿Acaso era mi vida como ahora? ¿Tenía yo siquiera este rostro caído, cuando contigo sondeaba los misterios de la naturaleza, y con tu varita me describías el movimiento de los astros, cuando regulabas mi conducta y costumbres de acuerdo con el orden maravilloso de las esferas celestes? ¿Es esta la recompensa que he merecido por ser obsecuente contigo? Y, sin embargo, tú eres la que formulaste por boca de Platón este pensamiento: los pueblos serán felices cuando sean gobernados por hombres amantes de la sabiduría o que hayan querido entregarse a su estudio. Tú eres la que por medio de este sabio nos enseñaste también que a los filósofos asiste siempre una razón necesaria para encargarse del poder, por no dejar las riendas del gobierno en las manos de ciudadanos perversos, todo con el fin de preservar de catástrofes y ruinas a las gentes honradas. Y así fue como yo, inspirado por tu palabra autorizada, concebí la ilusión de aplicar a los asuntos de gobierno las lecciones que de ti misma recibiera en las plácidas horas de mi retiro. Tú, al igual que Dios, que te ha puesto en la inteligencia de los sabios, me sois testigos de que no me ha llevado a la conquista de los honores y del poder otra cosa sino la pasión de procurar el bien común de los buenos y honrados. De ahí mi profundo e invencible desacuerdo con los malvados, de ahí la cólera y el furor de los poderosos, a quienes siempre he mirado con desprecio, saliendo por los fueros del derecho y la justicia como lo exigía la libertad de mi conciencia. ¿Cuántas veces salí al paso de Conigasto, cuando él quería despiadado apropiarse los bienes de ciudadanos desamparados? ¿En cuántas ocasiones disuadí a Triguilla, intendente de la Casa Real, de la injusticia que tramaba o tal vez había perpetrado? ¿Cuántas veces, quebrando las amenazas en el escudo de mi autoridad, he protegido a los desgraciados que veía envueltos en las intrincadas calumnias que urdía la avaricia, siempre impune, de los extranjeros? Nada me hizo jamás trocar la justicia por la injusticia. Cuando los ciudadanos de las provincias se han visto arruinados, ya por las depredaciones de sus convecinos, ya por las abrumadoras exacciones del Estado, he levantado mi voz de queja, doliéndome como si fuera otra víctima. Con ocasión del hambre desoladora que afligía al país, la amenaza de una requisa malévola e infundada iba a asumir en la miseria más aterradora a la provincia de Campania. Pues bien, en nombre del interés común, declaré una lucha sin cuartel contra el prefecto del pretorio. Salí a combate ante el tribunal del mismo rey y obtuve singular victoria consiguiendo que se anulara la requisa.
Al cónsul Paulino, cuya fortuna devoraban los perros del Palatino con sus intrigas y proyectos, lo libré de las fauces de aquella jauría amenazante, para salvar a Albino, también revestido de la toga consular, cuando sobre él se cernía la condena impuesta por una acusación sin pruebas. No dudé en afrontar las iras del delator Cipriano. ¿No he exasperado bastante a los poderosos? Pero debía haber encontrado mayores seguridades entre los demás, yo que en mi lucha a favor del derecho y la justicia no reservé para mí el favor de los cortesanos. ¿Y quiénes son los delatores que me han derrocado? Uno de ellos, Basilio, después de haber sido despedido de la casa real, vióse obligado por sus deudas a convertirse en mi enemigo, y me delató. Opilión y Gaudencio, a causa de sus numerosos y astutos fraudes, fueron desterrados por un edicto real, mas ellos, para esquivar el golpe, buscaron asilo en un santuario, de lo cual informado el rey, ordenó que si en el día prefijado no abandonaban la ciudad de Ravenna, los expulsaría por la fuerza, marcando sus frentes con la ignominia del hierro candente. ¿Qué recurso les podía quedar ante tan severa amenaza? Y, sin embargo, aquel mismo día, para congraciarse, presentaron una denuncia contra mí. ¿Cómo? ¿Acaso mi conducta me había hecho merecer tal cosa? ¿O es que a ello los rehabilitó la incumplida condena? De suerte que la fortuna, que no se avergonzara al ver acusado al inocente, tampoco se indignó ante la bajeza de los acusadores. ¿Y quieres saber el delito que se me imputó? Me acusaron de que quise salvar al Senado. ¿En qué forma? Un delator pretendía se incoara expediente para declarar al Senado reo de lesa majestad, y yo lo impedí. Ese es el crimen que me achacan. ¿Qué juzgas de todo esto, tú que eres mi maestra? Negaré el crimen que se me imputa para que tú no te avergüences de mí, pero es el caso que yo siempre quise y querré aquello que se me reprocha. ¿Me confesaré culpable? En ese caso, cejaría en mi esfuerzo para detener los pasos de los delatores. ¿Se puede llamar crimen al deseo de salvar a aquella gran institución? Ciertamente, por la conducta que conmigo observara el Senado, bien puede decirse que mereciera ser declarado criminal el que intentara defenderlo. Pero el deber no puede estar sujeto al vaivén de los humanos acontecimientos, siempre contradictorios, y yo, que sigo con fidelidad las enseñanzas de Sócrates, no puedo ni ocultar la verdad ni consentir la mentira. Sea como fuere, a tu juicio y al de los sabios me remito, y con el fin de que la posteridad conozca la realidad de los hechos, me ha parecido oportuno consignarlos por escrito, para que jamás se borren de la memoria. Porque, ¿para qué voy a hablar de aquellas cartas apócrifas, de que mis enemigos se han valido para acusarme de haber deseado la libertad de Roma? Su falsedad hubiera quedado patente solo con que no me hubieran prohibido apelar al testimonio de los mismos acusadores, que es lo que en casos semejantes constituye la prueba más convincente. En estas condiciones, ¿qué esperanza de libertad puede quedarme? Ojalá hubiera tenido alguna. Hubiera respondido con las palabras de Canio, quien acusado por Gayo César, hijo de Germánico, de haber urdido una conspiración contra él, se limitó a responder: de haberlo yo sabido, tú aún no ignoraras. Con todo, el dolor no ha perturbado mi mente hasta el extremo de querer lamentar que haya impíos que tramen criminales maquinaciones contra la virtud. Lo que me llena de asombro es ver que hayan realizado sus intentos, puesto que apetecer lo malo no pasará quizá de ser una debilidad de nuestra naturaleza, pero que se cumplan contra una víctima inocente los planes de los malvados, y esto a la vista de Dios es algo monstruoso y fuera de lo natural. Por eso uno de tus familiares, Epicuro, preguntábase no sin cierta razón, si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Más, ¿de dónde proviene el bien si Dios no existe? Pero admitamos que los perversos, ávidos de la sangre de las gentes de bien y del Senado entero, hayan tramado mi perdición porque me sabían defensor de los buenos y del Senado. ¿Acaso merecía yo que los padres conscriptos me trataran de la misma suerte? Recordarás, sin duda, porque siempre presente me dirigías en cada una de mis palabras y de mis acciones. Recordarás, digo,
como en Verona, cuando el rey, deseando vengar en todos el crimen de lesa majestad, hacía recaer sobre el Senado entero la acusación formulada contra solo Albino. Yo defendí con absoluta serenidad ante el peligro la inculpabilidad de todo el Senado. Esto que ahora aduzco, bien sabes que es verdad y que jamás he pretendido jactarme de ello, porque amengua la satisfacción de la recta conciencia el hacer ostentación de la propia conducta, como si se buscara el premio en la reputación bullanguera. Mas ya ves cuál ha sido el destino de mi inocencia. Como recompensa de mi virtud real, sufro el castigo de un delito imaginario. ¿Ha existido jamás un crimen cuya confesión paladina por parte del reo haya encontrado a los jueces absolutamente unánimes en la severa aplicación del castigo? Ninguno de ellos pudo hallar atenuantes, fundadas ya en la humana debilidad que fácilmente induce a errores, ya en la versatilidad de la fortuna, siempre incierta para con todos los mortales. Si hubiera yo sido acusado de querer incendiar los templos, de asesinar sacrílegamente a los sacerdotes, de maquinar la perdición de todas las gentes de bien, se me hubiera condenado en sentencia dictada en mi presencia, convicto del crimen ante las pruebas alegadas. Pero ahora se me destierra a casi 500,000 pasos de distancia. No se quiere oír mi palabra ni mi defensa, y se me condena a la confiscación y a la muerte por haber demostrado a favor de los senadores el interés más celoso. Qué bien merecido tenéis el que a nadie se pueda culpar de semejante falta. Los mismos acusadores se dieron cuenta del honor que suponía una acusación como esta, y, con el fin de ensombrecerla, los impostores declararon que para alcanzar la dignidad que se me confirió había yo manchado mi conciencia con un sacrilegio. Sin embargo, tú que vivías en mí, arrojabas del fondo de mi alma todo deseo de bienes perecederos. Por otra parte, bajo tu mirada vigilante no podía cometerse el sacrilegio. Tú me inspirabas de continuo, haciendo resonar en mis oídos y en mi pensamiento la máxima de oro de Platón: sigue a Dios. No era dable que recurriera yo al auxilio de espíritus vilísimos, cuando tú te esforzabas por crear en mí una excelencia que me asemejaba a los dioses. Fuera de esto, un hogar como el mío, sin tacha, la compañía de amigos irreprochables, un padre político que es la rectitud en persona, tan respetable como tú misma, descartan hasta la sospecha de que yo pudiera haber cometido tan indigna villanía. Pero, oh monstruosidad, si se me acusa de tan horrendo crimen, es precisamente por ti, que siempre has sido mi maestra. Si no me consideran del todo ajeno a él, es debido a que me conocen, imbuido en tus enseñanzas y dócil a tu disciplina. No es, pues, bastante que el culto que yo te he profesado no me sirva de nada, sino que es preciso además que tú también recibas los golpes con que a mí quieren herirme. Lo que viene a colmar mi infortunio es ver cómo en la estimación vulgar no se atiende al mérito de la acción, y sí solo a su resultado, considerando fueron previstas únicamente las que el éxito ha coronado. De ahí procede que al que se ve atenazado por la desgracia, lo primero que le falta es la estima de los demás. Prefiero no recordar siquiera los rumores que puedan circular entre el vulgo, ni sus juicios contradictorios y enredosos. Solamente diré que la carga más pesada de la desgracia es que se crea ante la primera acusación que el infortunado tiene merecida con justicia la suerte que le toca sufrir. En cuanto a mí, me he visto privado de mi fortuna, arrojado de todos los cargos, manchada mi reputación, y todo por haber hecho el bien. Parecéme contemplar los sacrílegos antros de los criminales desbordantes de alegre júbilo, a hombres viciosísimos tramando nuevas intrigas, mientras las gentes honradas se ven abatidas, atemorizadas por el riesgo de una aventura trágica. Los criminales, amparados por la impunidad, se lanzan a perpetrar nuevos crímenes, alentados con la esperanza del premio que les aguarda, al tiempo que el inocente no solo no puede contar con su propia seguridad, pero ni siquiera puede defenderse. Por ello gritaré orgulloso: